En el 2015, una estudiante de universidad llamada Shamir Mackenzie perdió su beca. Como resultado, conoció a un hombre que se metió en su vida disfrazado de un amigo y confidente, hasta que un día se cayó la farsa. Pero para este entonces, el miedo y la necesidad para sobrevivir eran las únicas cosas que Shamir tenía. 18 meses después, escapó de su traficante. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mato. Como siempre, yo soy su host Emi y antes de empezar vamos a hablar del Patreon. Con una suscripción pueden escuchar 2 episodios extras al mes. Pueden encontrar el link en la descripción del episodio para que vayan a la plataforma y en esa plataforma pueden escuchar o ver los episodios. También pueden mandarme mensajes directos que contesto mucho más rápido que en cualquier otra plataforma. Pero si solamente quieren escuchar los episodios y no les interesan verlos ni escribirme ni nada, se pueden suscribir a través de los episodios que tienen un candado. En Spotify, en Apple Podcast, donde sea que me escuchen, hay unos episodios que tienen un candado y ahí pueden encontrar un link para poder suscribirse y empezar a escuchar. Quiero darle las gracias a Elizabeth y a Natalia por suscribirse y pues, por apoyarme. De verdad que se los agradezco de todo corazón y me encanta saber que les gustan tanto los episodios del podcast que quieren escuchar más. No sé si muchos sepan, pero enero en Estados Unidos es el mes nacional de la prevención de la trata de personas y quiero tomar esta oportunidad para que los siguientes 3 episodios hablemos de este problema. Yo creo que muchos, o al menos hablando de mi propia experiencia, pues tenemos una idea errónea de lo que es la trata de personas. O sea, la trata de personas en mi mente era como... pues en las películas, mujeres en contenedores que las llevan de un país a otro y aunque sí, esto es una realidad, no es la única manera en la que se puede manifestar ni es la más grande. Hay muchas otras formas sutiles en las que no se hablan y pues mucha gente no conoce. Y creo que muchas veces tampoco se ve a través del lente de esclavitud, lo cual sí es. Así que las siguientes 3 semanas voy a contar un caso diferente e intenté escoger casos muy distintos para que vean pues lo enorme que es este problema y de las muchas maneras en las que se puede manifestar. Vamos a empezar. La familia de Shamir Mackenzie se mudó de Jamaica a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Como en la mayoría de las historias, el cambio no fue tan fácil. Hablaban inglés y no tenían un problema para entender el idioma, pero su acento era algo que pues, la hacía resaltar. Y como muchos sabemos, los niños pueden ser crueles cuando notan algo diferente en alguno de sus compañeros. Y fue justo lo que le pasó a Shamir. Se burlaban de ella no solo por su acento, pero también por su color de piel. Y este bullying la aisló, no solo de sus compañeros, pero también de la cultura de la que provenía, queriendo cambiar aquello que la hacía diferente para poder adaptarse a un nuevo entorno. Y en la búsqueda para intentar encajar, encontró el atletismo, un deporte que de cierta manera la salvó de la soledad. Desde los 7 años empezó a correr y formar parte de varios equipos, compitiendo y eventualmente su sueño era poder dedicarse a eso. Ella y su familia vivían en Nueva York y justo cuando se graduó de preparatoria fue 9/11 y decidió que era importante quedarse cerca de su casa para la universidad. Consiguió una beca por atletismo en la Universidad de St. John's en Manhattan. Pero por alguna razón u otra, su primero y segundo año no estaba llegando a los tiempos en sus carreras que pues, llegó cuando estaba en preparatoria. Y como cualquier atleta, eso le molestaba y estaba dispuesto a hacer lo que sea para no solamente regresar a esos tiempos, sino también mejorarlos. Para esto decidió contactar a su entrenador de preparatoria para que la entrenara en el verano entre su segundo y tercer año de universidad. Y en una de sus prácticas se lastimó un tendón en la pierna. Y fue esto, algo que parece pues, totalmente irrelevante a un caso de esclavitud, que empezó todo. Cuando regresó a la universidad, tuvo tratamientos para intentar mejorar su lesión, pero a pesar de que claramente le dolía y lo mejor para ella era descansar hasta estar completamente sana, su entrenador la ponía a correr y a competir. Llegó hasta un punto en donde otros entrenadores le estaban diciendo que la dejara descansar, pero él se negaba. Y ella dependía de la beca y sentía que no podía decirle que no a su entrenador.
La última carrera en la que participó fue en octubre del 2004 y acabó cojeando. A pesar de todos sus esfuerzos de correr lesionada, de nunca decirle que no a su entrenador, este idiota, perdón, pero es que pues no hay manera de no enojarse, porque después de todo lo que hizo Shamir, este hombre le dijo que no iba a renovar su beca. Shamir iba a tener que pagar la colegiatura completa el siguiente semestre, así que en sus vacaciones de invierno se dedicó a ver cómo iba a pagar el último semestre. Consiguió un préstamo y consiguió un poco de ayuda financiera de la universidad, y al final de todo esto solo le faltaban pagar $3,000. Bastante dinero, pero una cantidad que sentía que sí iba a poder pagar si conseguía un trabajo. Un día caminando en las calles de Manhattan vio un coche que pensó que era de un amigo y se asomó para ver si era quien pensaba. Cuando vio a un hombre que no reconoció bajarse del coche, Shamir se volteó, continuando su camino a su destino. Pero este extraño se presentó. No pude encontrar el nombre de este individuo en ningún lado, pero para que fluya más el episodio, le voy a decir Pedro. Pedro era muy educado y después de su conversación intercambiaron números de teléfono y empezaron a platicar por mensaje. Tenían conversaciones muy fluidas de política y papás y mamás solteras en su comunidad, la cantidad de gente de color privada de su libertad en Estados Unidos. Conversaciones importantes y retadoras que Shamir no tenía con muchas personas y estaba disfrutando poder tener este tipo de diálogo con alguien. Pedro se vestía con marcas caras y tenía relojes y joyería que indicaban que era exitoso. Pero cuando Shamir le preguntó en qué trabajaba, le dijo que quería que lo quisiera por quien era, no por lo que hacía. En retrospectiva, obviamente esta era una bandera roja, pero no lo analizó mucho en el momento, porque se estaban llevando muy bien y no había visto nada preocupante más que eso. Y al mismo tiempo estaba preocupada de que si insistía, iba a parecer que solo lo quería por su dinero. Después de un tiempo de estar hablando, cuando este hombre había creado un vínculo de confianza con ella, Shamir le contó que necesitaba $3,000 para poder pagar su escuela. No se lo dijo pidiéndole el dinero, se lo dijo contándole a un amigo de sus problemas. Pero Pedro, que se había insertado en su vida justo para poder aprovecharse de una oportunidad así, le dijo que él la podía ayudar. Shamir estaba viviendo en un departamento afuera del campus y Pedro le dijo que tenía un departamento vacío en el sótano de su edificio que podía usar. Analizándolo desde un punto de vista en donde sabemos que este hombre la va a manipular, yo lo veo de esta manera. Lo primero que hizo fue ofrecerle un lugar en donde vivir, que le iba a salir más barato y por ende parecía ayuda, pero al mismo tiempo le iba a tener cerca para poder controlarla. Lo segundo que hizo fue ofrecerle un trabajo bailando en un table. Shamir tenía amigas y conocidas que se dedicaban a eso para poder pagar sus extras mientras estudiaban, así que no se le hizo una propuesta muy loca. Y además, Pedro le aseguró que nadie la podía tocar y que su único trabajo era bailar. Su primera noche bailando salió con $300. Nadie la tocó, nadie la amenazó, solo tuvo que bailar. Obviamente salió rayada viendo la luz al final del túnel de que en poco tiempo iba a tener los $3,000 e iba a poder regresar a su vida normal. Para este punto, ella no se había dado cuenta de que Pedro era proxeneta. Más que nada porque la imagen que tenía de los proxenetes era muy diferente. Ella se imaginaba a un hombre siempre rodeado de mujeres, más cercano a lo que ves en películas, de lo que ella había visto estando cerca de Pedro. Y justo por eso es tan importante la información. Estar bien informados de cosas como estas para saber cuando tú o alguien que quieres está en una situación similar, para saber cuáles son las señales y poder evitar una situación así. Después de bailar en el club, la llevó a una casa en Brooklyn para seguir bailando. Le dio instrucciones de que cobrara $10 por un baile contra la pared y $20 para bailarle a los hombres. Era una casa medio vacía en términos de muebles, o sea, se veía que no vivían ahí, o sea, no estaba como muy amueblada, pero estaba llena de hombres y las mujeres que estaban bailando ahí trabajando. Shamir estaba caminando por la casa ofreciendo bailes y buscando clientes cuando un hombre se acercó y le preguntó cuánto le cobraría por sexo oral. Shamir le empezó a gritar e insultarlo, pero Pedro escuchó la conversación y la llevó a otro cuarto, en donde le dijo que iba a hacer lo que sea que ese hombre le había pedido. Entonces empezó a gritarle a él, claramente y con toda la razón, ofendida.
Pedro solamente le contestó con el precio que le tenía que decir al hombre y le dijo, ve a hacerlo. Ella le contestó, no, ve tú y yo ya me voy. Pero solo pudo dar un paso hasta que sintió la mano en su cuello, regresándola en donde había estado parada. Pedro estaba amenazando su vida. Y tuvo un momento de claridad en el miedo en el que se dio cuenta que estaba en una casa de 3 pisos repleta de hombres y se dio cuenta que probablemente no iba a poder llegar al piso de abajo sin que uno de estos hombres la lastimara o, como dijo Pedro, la matara. Decidió regresar con el hombre que le había pedido sexo oral y le rogó que por favor la dejara bailarle porque su vida estaba en peligro. Este cuate estaba confundido de sus palabras como que su vida estaba en peligro, pero no hizo mucho al respecto. Ella le bailó y le pagó los $20 después. Y después Shamir le entregó el dinero a Pedro. El plan que había formulado en su cabeza era sobrevivir esa casa y cuando regresaran al departamento en donde solo estuviera él, se escaparía. Así que cuando llegaron a la vivienda, ella le dio las gracias por su ayuda, pero le dijo que ella solamente quería bailar y no estaba dispuesta a entrar en la prostitución y que se iba a ir. Y esta vez estaba preparada para pelear. Shamir siempre había tenido una respuesta de pelea frente a una amenaza, desde que estaba chiquita y la molestaban en la escuela. Sabía que Pedro la iba a intentar agarrar del cuello porque eso hizo en la casa, pero esta vez, cuando la agarró del cuello, ella le dio un puñetazo en la cara. Y Shamir dice que este es el momento donde aprendió su primera regla: nunca pegarle a un proxeneta. Porque Pedro reaccionó pegándole en la cara y pateándole el cuerpo con sus botas, y luego la ahorcó hasta que Shamir vio negro y perdió conciencia. Se despertó en el piso, el mismo lugar en donde había perdido la pelea contra Pedro, y estaba acostada en un charco de su propia orina. En el momento en el que Pedro se dio cuenta de que estaba despierta, se acercó pidiendo disculpas, prometiéndole que jamás iba a volver a lastimarla o perder control de esta manera. Un completo contraste al hombre que la había golpeado la noche anterior. Y Shamir decidió creerle. Porque quería creerle. Porque su esperanza desde el principio era poder regresar a su universidad y poder pagar su colegiatura. Así que se quedó. La segunda regla que aprendió después de su primera paliza fue no meterse en las acciones de su proxeneta. Aunque a ella no le había vuelto a pegar, sí había sido testigo, de una paliza de otra mujer y quiso intervenir. Pedro le dijo que si volvía a interferir, iba a ser ella quien se llevara la paliza por la mujer a la que defendiera. Era clara la táctica que estaba usando. Si no hacían todo lo que les pedían, las castigaban y esos castigos eran violencia física. Pero aunque su estrategia fuera tan transparente, no la hacía menos eficaz. Después de que aseguró su control sobre Shamir, empezaron a viajar por Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Texas y Florida. Cada lugar era diferente y el tiempo de estancia variaba mucho en cada lugar. Lo que era una constante es que a donde fueran, Shamir bailaba en tables. Y no voy a decir que trabajaba y no voy a decir que es trabajo sexual porque Shamir no tenía opciones. Lo hizo por miedo, la estaban explotando y estaba recibiendo muy poco dinero a cambio las veces que Pedro decidía darle algo. Sus días normalmente empezaban a las 12 p.m. y acababan a las 7 a.m. del siguiente día. No es un trabajo sexual libre y por eso no lo voy a llamar trabajo. Después de los bailes, la forzaba a venderse en la calle. Shamir tenía 21 años cuando pasó todo esto y sobrevivió 18 meses en estas condiciones. A lo largo de estos meses tuvo contacto con su mamá, suficiente para que no la pudieran considerar una persona desaparecida. Y esto fue un problema cuando su mamá contactó a la policía. Shamir le había dicho a su madre que Pedro era su novio y que la estaba cuidando. Pero su mamá sabía que era una mentira y muchas de las veces en las que hablaron por teléfono podía escuchar a Pedro dándole instrucciones de qué decir a Shamir. Pero cuando llegó con la policía le dijeron que no podían hacer nada porque su hija era mayor de edad y claramente le había dicho que estaba ahí por su propia voluntad. Y es justo uno de los retos más grandes cuando hablamos de prevenir y poder parar la trata de personas de este tipo, que es sutil y aparenta lo suficiente como algo normal para que una madre preocupada por su hija que vaya a la policía no es nada de qué preocuparse porque no pueden hacer nada porque la evidencia de su explotación no es tan obvia.
Durante los 18 meses que estuvo con Pedro, Shamir intentó escapar varias veces. Después de la primera vez, su castigo fue que la violara. Todas las veces que logró escaparse, Pedro le marcaba al teléfono que él le había dado y no solamente amenazaba a Shamir, le decía que iba a matar a toda su familia. Cuando estaba viviendo en Miami, se involucró con un grupo criminal de Jamaica que le ofrecieron matar a Pedro. Inicialmente, Shamir estaba feliz de que pronto Pedro estaría muerto. En su cabeza iba a hacer justicia y por fin iba a estar libre. Pero cuando llegaron a la reja, ella y el hombre que iba a matar a Pedro simplemente no pudo presionar los botones de los números para abrir el portón. Y el hombre se enojó por el tiempo que le hizo perder y la violó a punta de pistola. Después de sus intentos fallidos de escaparse y de matarlo, pensó que la mejor manera de que la dejara ir era no llegando a su cuota. Y la veía como algo, si la veía ella, o sea, en su cabeza, si él la veía como algo que perdía dinero y no como un negocio rentable, entonces perdería su valor y la dejaría ir. Pero cuando Shamir regresó a la casa, cada vez con menos dinero y su única explicación era que los clientes no la querían, decidió ponerla a trabajar entre comillas en la calle. Y cuando un día la cachó a ella y a otra mujer comiendo en vez de estar disque trabajando, golpeó a la otra mujer y a Shamir le preguntó ¿qué voy a hacer contigo? Y ella simplemente le contestó déjame ir. Pedro le dijo que sí le iba a dejar ir y le daría $5,000. Pero Shamir ya lo había escuchado decirle eso a otra mujer. Una mujer que después de eso solamente la veía en el piso del departamento como si fuera basura, siempre golpeada, siempre tirada en el piso. Así que cuando llegaron a la casa, escuchó a Pedro en su cuarto insertando las balas a su pistola. Pensó, esta vez se va a asegurar de que esté cargada. Porque esa no era la primera vez que Shamir había visto esa pistola. En algún punto pensó que su único escape iba a ser la muerte y le pidió a Pedro que la matara. Él le contestó que abriera la boca e insertó su pistola y tiró del gatillo. Pero la pistola no tenía balas. Shamir en ese momento no quería morirse y cuando escuchó la pistola salió corriendo. Vivían en un fraccionamiento y pasó por una casa en donde un señor estaba con su hija en el garage. Y le dijo que su novio la estaba persiguiendo para lastimarla. Hasta este momento seguía diciendo las mentiras que Pedro la había programado a decir, diciendo siempre que era su novio y no su traficante. Este buen samaritano le prestó su teléfono para que llamara a su familia, pero no solo eso, le pagó un hotel y le dio de comer antes de que regresara con su familia a Nueva York. Pero esta historia todavía no llega a su fin, porque regresando a Nueva York arrestaron a Shamir por prostitución. Y justo son este tipo de casos por los cuales la criminalización del trabajo sexual y la prostitución son controversiales. Porque antes de seguir, creo que todos podemos estar de acuerdo en que Shamir era una víctima. Y aún así, el FBI la vinculó a proceso por el delito de transportar a menores de edad de un estado a otro. Estuvo 3 semanas privada de su libertad. Después de todo el trauma que sufrió, en su juicio se declaró culpable y su sentencia fueron 5 años de libertad condicional. Su castigo, en mi opinión, completamente injusto, se me hace completamente injusto que siquiera tuviera alguna consecuencia por algo que nunca estuvo en sus manos, porque cualquier delito que cometió fue porque vivía bajo la amenaza de que en cualquier momento la podían matar a ella y a su familia. Libremente nunca hubiera tomado esas decisiones. Pero lo que pintó la fiscalía fue una distorsión de esta realidad. Shamir era lo que se considera una bottom girl. No sé exactamente cuál es el término en español, pero lo que significa es que Shamir era la chica a cargo cuando el proxeneta no estaba. Era la que más confianza le tenía y por ende tenía más poder entre las otras mujeres. Pero no hay que confundirnos porque Shamir no tenía control ni poder en nada de lo que hacía. Todo lo que hizo, lo hizo para sobrevivir. Y arriba de estar procesando su trauma, su culpa, sus violaciones, su degradación, estaba enfrentando un juicio de un sistema que la ve como víctima y como criminal. Y este fue un tipo de delito que además iba a afectar mucho el resto de su vida porque la registraron como delincuente sexual.
Y ese delito siempre sale en la verificación de antecedentes que hacen antes de contratar empleados en Estados Unidos de cualquier cosa. Y por ende se le hacía muy difícil encontrar trabajo. Hasta 5 años después, en el 2011, cuando conoció al autor de El esclavo de al lado, que contiene este libro, contiene la historia de Shamir. Y este hombre le dijo que podía contar su historia y poder monetizarlo para poder mantenerse y al mismo tiempo ayudar a crear conciencia acerca de este problemota. Para Shamir fue como un sueño poder prevenir que alguien caminara en sus zapatos y poder dedicarse a contar su historia, la cual probablemente salvó a muchas otras personas, porque además de hacer pláticas, se involucró con ONGs, entrenó a policías, jueces y personas en servicios públicos para saber cómo tratar a sobrevivientes como ella y cómo identificar las señales de alguien que está siendo traficado. Y hoy es la directora general de la Fundación Sungate, una organización que se dedica a proporcionar oportunidades educacionales a sobrevivientes de la trata de personas. A Pedro lo arrestaron y lo sentenciaron, pero como no tengo su nombre, no tengo ningún detalle de qué tan larga es la sentencia y por cuáles cargos lo vincularon. Les quería contar este caso porque enseña perfecto la manera lenta y predatoria en la que traficantes buscan a víctimas y usan la confianza que se ganan al hacerse sus amigos para explotar las vulnerabilidades de estas mujeres y hombres hasta llevarlos a un punto en donde es mejor ser esclava o esclavo que arriesgarse a las consecuencias de que los maten, los lastimen o maten a sus seres queridos. Espero que hayan aprendido algo de este episodio y si quieren comentar algo, a mí por ejemplo me choqueó mucho cuando leí que la vincularon a proceso por algo a lo que la forzaron a hacer, y si lo quieren hablar o discutir o lo que sea, yo creo que la mejor opción sería en el grupo de Facebook que se llama Detectives Yalm, YALM, y si no, pues los veo la próxima semana con un nuevo episodio. Muchas gracias, bye.